Bueno, a ver si viene. O sea, este escrito no se hace referencia, ¿no? Hola, buenos días, señorías. Vamos a dar inicio a la Comisión de Administración Pública. Cuando quiera, señora secretaria, puede dar lectura del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Como primer punto del orden del día está la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Como punto segundo, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. La pregunta 122C sobre actuaciones de colaboración promovidas por el Gobierno de Extremadura en materia de cooperación internacional para el desarrollo, formulada por doña Inés Mireia Conejero Domínguez, retirada por escrito, presentado con posterioridad. La pregunta 124C sobre la colaboración del Gobierno de Extremadura con la FEMPEX, con las diputaciones de Badajoz y Cáceres y con los ayuntamientos de la región en la gestión de recursos para la cooperación al desarrollo, formulada por doña Inés Mireia Conejero Domínguez, retirada por escrito posterior. La pregunta 126C sobre la realización de estudios por parte del Gobierno de Extremadura sobre el absentismo laboral en la Administración de la Comunidad Autónoma, formulada por don Alfredo Escribano Sánchez. La pregunta 136C sobre las previsiones del Gobierno de Extremadura en orden a incrementar la jornada laboral del personal o en cuanto a la reducción de puestos de trabajo en la Administración Pública, formulada por don Víctor Casco Ruiz. Y el tercer punto es la propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante comisión número 4C, instando al Gobierno de España a mantener la plena operatividad del Centro de Formación de Tropas CEFOT número 1, ubicado en el acuartelamiento Santa Ana de Cáceres, dotado presupuestariamente su funcionamiento para evitar el cese de la actividad, formulado por el Grupo Parlamentario Socialista. Señora presidenta. Gracias, señora secretaria. ¿Conocen ustedes, señorías, el acta de la sesión anterior? ¿Tienen algún inconveniente en aprobarla? ¿Se aprueba por unanimidad, por asentimiento? ¿Se aprueba? Bien. Bueno, pues pasamos a desarrollar el orden del día. Y, bueno, como ya ha leído la secretaria, hay dos preguntas que se han retirado por el Grupo Parlamentario Socialista, la pregunta 127 y la 129, y por lo tanto pasamos a la pregunta 132 sobre realización de estudios por parte del Gobierno de Extremadura sobre el absentismo laboral en la Administración de la Comunidad Autónoma, formulada por don Alfredo Escribano Sánchez. Tiene usted la palabra, señor diputado, por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. La pregunta, efectivamente, solicita al Gobierno de la Junta de Extremadura los datos que pueda tener en cuanto a la realización de estudios para conocer el absentismo laboral en la región. Como saben sus señorías, el asunto del absentismo laboral no es algo que sea excesivamente concreto en todos los casos, es decir, habría que estudiar efectivamente de qué tipos de colectivos estamos hablando. No todos los colectivos son susceptibles de ser estudiados en la misma medida, ni por supuesto aplicada la misma fórmula para convertir en absentismo. Nosotros en nuestra comunidad autónoma y en el resto de España, en cuanto a los empleados públicos, tenemos sanitarios, tenemos docentes, tenemos personal de extinción de incendios, tenemos de administración general. Es decir, en realidad hay una serie de cuestiones que serían prioritarias al hecho de determinar si efectivamente se da o no se da el caso de absentismo en mayor o menor medida. Y me imagino que la Junta de Extremadura habrá estudiado varias fórmulas y habrá estudiado dentro de ese tipo de colectivos qué fórmulas serían las más adecuadas, y en ese sentido va nuestra pregunta. Muchas gracias.
Gracias, señor escribano. Y para la respuesta tiene la palabra la directora general de Función Pública, doña Verónica Puente, a la cual pues le damos la bienvenida. Y tiene usted un tiempo de 10 minutos para contestar. Muchas gracias, señora presidenta. Señores miembros de la mesa, señoras y señores diputados, buenos días. Como usted sabe, en contestación a su pregunta, la Dirección General de la que soy titular realiza actuaciones en materia de evaluación y control del absentismo, en cuanto que es un centro directivo con competencias en materia de inspección y control del cumplimiento por parte del personal de sus obligaciones laborales y profesionales. Según el decreto de 2010 que aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura, una de las competencias de esta Inspección General de Servicios es la relativa a la inspección del personal y le corresponden, entre otras funciones, la de promover actuaciones conjuntas e individualizadas tendentes a la reducción del absentismo laboral y evaluar las causas autorizadas del mismo. En este sentido, el artículo 19 de ese decreto desarrolla la función de evaluación del absentismo, constituyendo esta un instrumento de apoyo a las funciones de control del personal. De esta forma, se permite a los órganos responsables conocer las desviaciones estadísticas de cada una de las causas y adoptar medidas necesarias para un mejor aprovechamiento del personal de sus unidades administrativas. Pues bien, para realizar la evaluación, la Inspección General de Servicios recaba los datos necesarios de los órganos de gestión de personal de las consejerías que les son remitidos en la forma y plazos que establece la norma. Concretamente, desde agosto de 2011, fecha en la que se crea la Dirección General de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección, se han realizado hasta la fecha las siguientes actuaciones. En primer lugar, las evaluaciones realizadas sobre absentismo autorizado. Y aquí quiero aclarar que el absentismo que se evalúa es el que comprende todas y cada una de las causas autorizadas que tienen amparo y justificación en la normativa vigente de aplicación a los empleados públicos de esta Administración. No se incluye, por tanto, en los informes citados un análisis del absentismo no justificado, que sería objeto de corrección disciplinaria, evidentemente. Pues partiendo de los datos de absentismo del primer semestre de 2011, se han evaluado las causas autorizadas del absentismo del personal del ámbito de Administración General de las antiguas 10 consejerías, más de la Presidencia. En este sentido, se han emitido un total de 41 informes. Son tantos informes porque hay una serie de informes del personal de los servicios centrales de Mérida, informes de los servicios o unidades periféricas de Badajoz e informes de los servicios o unidades periféricas de Cáceres. En segundo lugar, y partiendo de los datos de absentismo del segundo semestre de 2011, se han evaluado también las causas autorizadas del personal del ámbito de Administración General de las 7 consejerías actuales, más de la Presidencia del Gobierno de Extremadura. En total, 8 departamentos, se han emitido 32 informes de evaluación. De manera que el total de informes emitidos respecto a los datos de 2011 ha sido de 73. Con fecha de julio de 2012 se contará con la información de absentismo autorizado del primer semestre de este ejercicio y se podrá emitir el primer informe semestral. La segunda de las actuaciones de la Inspección de Servicios para 2012 son las mejoras en la sistemática de control del absentismo autorizado. Cumpliendo con el programa de actuaciones anual de la Inspección de Servicios, que se aprobó el 28 de febrero de 2012 por resolución del consejero de Administración Pública, se han introducido mejoras en la sistemática de control del absentismo autorizado en el ámbito del personal de Administración General de las actuales consejerías. En concreto, se ha actualizado y adaptado el modelo de parte mensual de control de absentismo a los nuevos permisos y licencias del EBEP, se ha introducido la cumplimentación y remisión digital de los partes y se ha mejorado en los partes de control la información relativa a las causas autorizadas de salud. La implantación de esta mejora se ha acompañado de un instructivo y un glosario de conceptos de absentismo para homogeneizar y facilitar la información que se facilita por las secretarías generales de cada departamento. Por último, en el plan de actuaciones de la Inspección de Servicios para 2012 se contemplan una serie de actuaciones. La elaboración de una nueva ficha o parte de control mensual de absentismo autorrellenable con instrucciones que se ha ejecutado ya, la implantación de un aplicativo informático para gestionar adecuadamente la información sobre absentismo, que está en estudio, y los informes de tendencia de absentismo respecto a los datos del primer semestre de 2012, que está evidentemente en ejecución, y el informe final de 2012, que se entregará en 2013. Permítame que haga una breve referencia a la estructura de los informes para que así podamos entender mejor el funcionamiento del servicio. Los informes de evaluación del absentismo lo que intentan es poner a disposición de los responsables de recursos humanos un instrumento que les facilite la gestión, que les permita conocer las desviaciones, para que en definitiva puedan adoptar medidas sobre el personal a su cargo en aras a un mejor aprovechamiento de sus unidades administrativas.
En el cómputo de efectos de la evaluación se prescinde de las vacaciones, de los permisos por asuntos particulares, porque son asuntos previsibles y programables, las dos cosas, de las ausencias por comisiones de servicio, porque el trabajo se presta de modo efectivo, pero se presta con un desplazamiento físico, por lo cual no hay inactividad. Se prescinde de los permisos para asistir a cursos de formación, porque aunque supone la inexistencia al trabajo, se produce como consecuencia precisamente del trabajo, y también se prescinde de los supuestos de huelga legal. De tal forma que entre las causas que se tienen en cuenta para realizar estos estudios se encuentran la enfermedad común de 1 a 3 días, baja médica, visita médica del empleado público, visita médica acompañando familiares y una serie de licencias o permisos que no voy a relatarles ahora, pero que son los contemplados en la legislación, así como otras ausencias por asuntos personales que no estarían contempladas en la normativa. Pues bien, en todos los informes destaca la importancia conjunta de las causas debidas a motivos relacionados con la salud respecto del total del absentismo. En concreto, las causas por enfermedad común de 1 a 3 días, baja médica y la visita médica del empleado público vienen a suponer un amplio porcentaje del total de las ausencias de los empleados públicos. Suele ser en torno a un 60-70% del total de las ausencias. Estos informes contienen unas gráficas de comparativas de la evolución del absentismo en cada consejería, una comparación de los índices generales en su ámbito y una serie de recomendaciones finales sobre aquellos aspectos que, bien por su importancia o bien por haber resultado elevados, deben ser objeto de seguimiento y control por parte de las consejerías afectadas. A modo de ejemplo, en el segundo semestre de 2011, el índice medio de absentismo en el total de departamentos auditados ha sido en servicios centrales de un 5,03%, en los centros y servicios territoriales de Cáceres de un 6,90% y en los centros y servicios territoriales de Badajoz de un 7%. Ya les digo otra vez que son datos de Administración General. Mi departamento no tiene competencias ni con respecto al personal sanitario ni con respecto al personal docente. Por otra parte, en virtud de las competencias que también le son atribuidas a la dirección de la que soy titular por el Decreto de Estructura Orgánica en materia de coordinación de la gestión de la prevención de riesgos laborales de la Junta de Extremadura y en particular las competencias en materia de seguridad y salud laboral en el ámbito preventivo de Administración General, en 2010 las organizaciones sindicales pertenecientes al Comité Sectorial de Seguridad y Salud propusieron en el seno de dicho comité a la Administración la realización de un estudio sobre la evolución de las incapacidades temporales en el ámbito de la Administración General. El análisis que se ha hecho por parte del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es de tipo estadístico e evidentemente no incide en los diagnósticos por cuestiones relacionadas con la protección de datos de carácter personal. Así, partiendo de los datos que obran en la Administración a través de nuestro sistema de gestión de recursos humanos, en la pasada reunión del Comité Sectorial de Seguridad y Salud, el 8 de mayo, se han presentado resultados de este estudio. Lo primero que destaca es un aumento del número de incapacidades temporales entre el año 2010 y 2011, un aumento de un 8,04%. Se ha pasado de 4.996 situaciones de incapacidad temporal en 2010 a 5.398 en 2011. La edad media de los trabajadores con incapacidad temporal es de 46 años, la antigüedad en el centro de 5,31 años. Los días de media duración de estas incapacidades temporales durante 2011 ha sido de 34 días, conllevando un total de 184.830 días. No les voy a decir más datos porque sería también abrumador. En cualquier caso, señoría, los ciudadanos demandan un esfuerzo cada vez mayor de las administraciones. Es necesario el concurso de todos los recursos humanos que éstas tienen a su disposición y esto solo es posible si se comienza por asegurar la presencia de los empleados públicos en sus puestos de trabajo. Y en esta línea el Gobierno está comprometido con la mejora permanente de los servicios que se prestan al ciudadano, lo cual nos obliga a efectuar un ejercicio de reflexión con el objetivo de conciliar, por una parte, el funcionamiento óptimo de estos servicios y, por otro lado, la satisfacción de los intereses generales. Y en este contexto global de gestión de los recursos humanos adquiere una razón de ser importante la evaluación del absentismo. Eso es todo. Gracias. Gracias, señora directora. Sabe usted, don Alfredo, que tiene para turno de réplica 3 minutos. Gracias, señora presidenta.
Señora directora general, gracias por la información. Le decía al principio de mi intervención que efectivamente la fórmula y la forma no puede ser nunca la misma dependiendo del colectivo del que se tratase. Evidentemente, ustedes tienen las competencias, no es que no tengan competencias, es que las tienen delegadas, ¿no?, al mundo sanitario y al mundo educativo en cuanto al control del asentismo. Y es verdad que el asentismo es una de las cuestiones donde se tiene que controlar, entre otras cosas, porque hay que ejercer de alguna manera una evaluación y un control de cuáles son las características y las condiciones por las que los empleados y las empleadas públicas en determinadas cuestiones dejan de ir al puesto de trabajo. Yo le hacía una referencia de que efectivamente las formas y las fórmulas no pueden ser las mismas dependiendo del colectivo del que se trate, porque me imagino que en cualquiera de las cuestiones que se han planteado para el estudio, pues tiene que haber una serie de objetivos que son comunes a todas ellas, al estudio de todas ellas, como es el estudio de las incidencias, valorar las causas, la frecuencia, cómo se produce, el tipo de población afectada, como usted ha dicho, la edad media de la edad, los días utilizados, el tipo de población afectada, el porcentaje, y hay un porcentaje que en este caso concreto no es relevante, pero sí es relevante en otros colectivos como los educativos y sanitarios, que ustedes no aplican el estudio porque efectivamente tienen las competencias delegadas, que sería el porcentaje de la afectación psiquiátrica que sí se da en otro tipo de colectivos. Y, por supuesto, el sexo, la edad, el mes de la baja y otra serie de condiciones. En Extremadura, según todos los datos que hay, según todos los estudios que hay de los últimos 5 o 6 años, es la región con menos índice de absentismo laboral en cuanto a la población de empleados y de empleadas públicas. Mientras que efectivamente hay países donde los niveles son excesivamente altos, sin embargo, dentro de los países desarrollados, como España, Extremadura es la región donde menos se da. De hecho, en los últimos datos del año pasado, de finales del año pasado, hablaban de que en España había alrededor de 11,6 días perdidos por trabajador y año, y Extremadura estaba en una de las ratios más bajas con el 3,4%. Creo que se hacía que estaba en segundo lugar. Y efectivamente, si eso lo trasladamos a empresas que, aunque sean públicas, pero tienen que hablar y tienen que tratar temas como la competitividad, pues al parecer estos problemas de absentismo son los que más afectan, entre otros, a la competitividad de las empresas. Hay una pregunta, para terminar, que sí nos hacemos desde mi grupo parlamentario, y es cuando decide el Gobierno de Extremadura hacer un estudio, me imagino que habría estudios y no sé si los habrán utilizado o no, pero hacer un estudio a partir de cierto momento y se hace desde la perspectiva de lo que anunció el consejero de Hacienda dentro del plan de optimización de recursos. Él hablaba en su día de que controlar el absentismo se podía dar desde una fórmula que no estaba determinada todavía, pero que era muy parecida a la que se utilizaba en la Comunidad de Madrid, relativa a la reducción de aportaciones, con lo que decía el consejero que se pretendía ahorrar alrededor de 3,1 millones de euros. Es un control, para que se sitúen sus señorías, es un control que está basado en la revisión de medidas que actualmente se puede decir que forman parte de aquellas aportaciones complementarias que integran el subsidio. Es decir, para que nos enteremos claramente, esos 3 primeros días de baja, que son los que no cuentan teóricamente, a partir de ese momento, y según los estudios que, por ejemplo, se han hecho en Madrid, se sitúa en torno a una reducción del 40% del sueldo a los empleados que están más de 3 días de baja por enfermedad, conforme a la aplicación de ese baremo que han utilizado. Nuestra pregunta es si el absentismo al Gobierno de la Junta de Extremadura le preocupa no solamente desde la perspectiva de por qué los empleados públicos pueden en un momento determinado no acudir a su puesto de trabajo, sino que si también les interesa porque supone en Extremadura un coste tremendamente grande, teniendo en cuenta que hemos visto que está la segunda en el ranking en cuanto a absentismo, por abajo. Por lo tanto, la cuantía que se puede gastar o se puede ahorrar desde la Junta de Extremadura no debe ser tan impresionante como para que haya un estudio o para que haya la aplicación de esta medida. Y la última pregunta, ese plan de optimización de recursos que anunció el consejero y esas aportaciones complementarias que integran el subsidio que podían verse reducidas igual que en la aplicación de Madrid, queríamos saber si en este sentido tienen la intención, una vez que tengan datos sobre el absentismo, tienen intención de aplicarlo o no, porque me imagino que ese tipo de cosas se podrán aplicar cuando las cantidades que se pueden ahorrar sean excesivas. En cantidades me imagino que no son excesivas, como pasa en la población de los empleados públicos de Extremadura, pues me imagino que sería echarle otra gotita más a ese vaso que va a rebosar
con este tipo de cosas que se tienen que hacer, a veces cuando no hay dinero, pero que a veces hay que explicar. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor diputado. Para turno de dúplica tiene usted, directora general, 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Escribano, estoy de acuerdo con usted en que el absentismo debe controlarse. Hay que incidir en los estudios que se están haciendo, que se llevan haciendo tiempo, porque los estudios que hace la Inspección General de Servicios no son estudios nuevos. Hay que incidir, como le digo, en estos estudios, en sacar conclusiones de los mismos que nos permitan avanzar en una gestión eficiente de los recursos humanos, en la conciliación de la satisfacción del interés general con la motivación del empleado público. Como usted sabe, porque ya ha sido anunciado, el Gobierno de Extremadura tiene intención, como ya hizo la Administración General del Estado y están haciendo el resto de las comunidades autónomas, de proceder, entre otras medidas, a controlar el absentismo laboral injustificado de los empleados públicos, mediante la modulación del complemento autonómico al subsidio de incapacidad temporal, que en estos momentos supone llegar al 100% de las retribuciones del empleado público en esa situación. Sabe también que para llevar a cabo dicha medida debe ser modificada la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, y aunque es verdad que el consejero de Economía y Hacienda ha esbozado una serie de medidas, lo cierto es que en la redacción final de la medida se está trabajando aún. Le repito que no es una supresión, es una modulación, lo cual no supone sino un ejercicio de responsabilidad en estos momentos. Y si no me equivoco, un anuncio parecido, el de la modulación del complemento autonómico por incapacidad temporal, se ha efectuado también en la presentación de la actualización del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía, donde, como usted sabe, gobiernan en coalición Partido Socialista e Izquierda Unida. Le quiero decir con esto que es una preocupación de todas las comunidades autónomas la lucha contra el absentismo injustificado. Esta es una forma de luchar, evidentemente no es la única. Hay que ejercer la corrección disciplinaria en los casos en los que haya que ejercerla, hay que motivar al empleado público también, pero esta medida es una de las que ha de adoptarse, como usted sabe. Muchas gracias. Gracias, señora directora. Pasamos a la siguiente pregunta sobre previsiones del Gobierno de Extremadura en orden a incrementar la jornada laboral del personal o en cuanto a la reducción de puestos de trabajo en la Administración Pública. Esta pregunta está formulada por don Víctor Casco Ruiz, que tiene la palabra para formularla por 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias por la asistencia, señora directora general de la Función Pública. Bien, la pregunta dice, efectivamente, ¿tiene alguna previsión la Junta de Extremadura de aumentar la jornada laboral del personal o reducir los puestos de trabajo de la Administración Pública? La primera formulación de la pregunta, ¿tiene alguna previsión?, ya está contestada, la tiene y de hecho la ha tomado. Ha aumentado la jornada laboral de los trabajadores de 35 a 37,5 horas, un aumento de 2,5 horas en la Administración General. Obviamente en la escuela pública es distinto, pero también hay un aumento de la jornada lectiva. Bien, pero la segunda parte de la pregunta sí me interesa más. ¿Y cuántos puestos de trabajo va a suponer eso de menos en la Administración General? ¿Cuántos interinos, cuánto personal laboral va a perder su puesto de trabajo con esta medida que ha tomado el Gobierno de Extremadura? Esa sería lo sustancial, lo fundamental y lo más importante de la pregunta. Gracias, don Víctor. Para contestar, responde la señora directora general de Función Pública y sabe que tiene un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, como usted sabe, la jornada de 37 horas y media está en vigor para los trabajadores de la Administración estatal desde el año 2005. Se hizo a través de una resolución de la Secretaría General para la Administración Pública que dictaba instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la Administración General del Estado. Este régimen se aplicaba al personal de ministerios, organismos estatales, delegaciones de gobierno, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, salvo para el personal que prestase servicio en régimen de dedicación especial, que tenía una jornada semanal máxima de 40 horas. En las administraciones autonómicas y en la administración local la situación no era homogénea. El 30 de diciembre de 2011 se aprueba un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 20-2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Y en este Real Decreto Ley se establece también la reordenación del tiempo de trabajo del sector público estatal.
fijando una jornada no inferior a 37 horas y media, dando así cobertura legal a lo que antes era una previsión contenida en una resolución. Este Real Decreto Ley no es normativa básica y, por tanto, no era a priori de aplicación al personal de la Administración autonómica. No obstante, en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se encuentra en estos momentos en fase de tramitación parlamentaria, hay una disposición adicional, la 72ª, que se titula Jornada General de Trabajo en el Sector Público, que establece que a partir de la entrada en vigor de la ley, la Jornada General de Trabajo del personal del sector público, ya no habla del sector público estatal, sino del sector público en general, no podrá ser inferior a 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de cómputo, de promedio en cómputo anual. Y a los efectos de la ley integran el concepto de sector público, las administraciones de las comunidades autónomas, organismos autónomos, entidades de derecho público vinculadas o dependientes del sector público, fundaciones públicas, etcétera. Esta disposición adicional que se está, ya le digo, tramitando, contempla también la suspensión de la eficacia de las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en acuerdos, pactos y convenios vigentes que contradigan lo anterior. Y como establece la propia ley, la medida tiene carácter básico. Por lo tanto, señoría, la implantación de la jornada de las 37 horas y media va a venir dada por el cumplimiento de la legislación básica estatal, porque todavía no se ha implantado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el momento en que entre en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la Comunidad Autónoma de Extremadura tendrá que efectuar las modificaciones reglamentarias necesarias previa negociación con las centrales sindicales. Supondrá la modificación del Decreto 95/2006, que regula jornada y horario de trabajos, licencias, permisos y vacaciones del personal funcionario del Servicio de la Administración de Extremadura. Supondrá la modificación del 5º convenio colectivo y demás normativa sectorial específica. Eso por lo que respecta a la implantación de la jornada de 37 horas y media, que ya le digo todavía no se ha implantado. Contestando a la segunda parte de su pregunta, señoría, no es esta una medida que esté pensada ni para reducir puestos de trabajo ni para prescindir de personal que haya o despedir a gente, y ni va a suponer una merma de la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Es cierto que el paso en Extremadura de la jornada de 37 horas y media a la de 35 horas supuso la creación de puestos de trabajo, ya que se suprimieron las horas extraordinarias y hubo un acuerdo con las centrales sindicales en ese sentido. La vuelta a la jornada laboral de 37 horas y media no va a suponer la amortización automática de esos puestos de trabajo creados, evidentemente. En este sentido, no se puede generar alarma entre el personal funcionario de carrera ni el personal laboral fijo de la Administración. Eso es todo. Gracias, señora directora general. Para turno de réplica tiene usted 3 minutos, don Víctor. 5 minutos, perdón. Muchas gracias, señora presidenta. Decía Montesquieu que una cosa sea ley no significa que sea justa, y que los presupuestos generales del Estado puedan llegar a ser ley no significa en modo alguno que sean unos presupuestos justos. Más bien al contrario, no solo son de una profunda injusticia para el conjunto de los ciudadanos, sino que en lo que atañe a la administración pública en Extremadura son la plasmación concreta del avance hacia la muerte de la autonomía. Porque con esos presupuestos generales del Estado, al igual que con los decretos de sanidad y de educación, lo que está haciendo el Gobierno central es intervenir directamente en las comunidades autónomas y, en este caso, restarnos a nosotros la posibilidad de organizarnos como mejor creamos. La jornada de 35 horas fue fruto de una lucha sindical, social y política, y uno de los avances más importantes que han conseguido los trabajadores de la función pública. Lamentablemente no fuimos capaces de trasladar esa reducción de la hora de trabajo sin merma salarial en su momento a la actividad privada. El aumento, por lo tanto, de la jornada laboral entre los trabajadores de la Junta de Extremadura significa y es fundamentalmente un retroceso en los derechos sociales y un retroceso en el propio ejercicio de la Administración en Extremadura. Dice usted que no ve una relación entre el aumento de la jornada laboral y la reducción de puestos de trabajo. Permita que yo le contradiga. En el documento que se ha presentado al Gobierno de España en la reunión de ministros de Economía que tuvo lugar en Madrid recientemente, las medidas de aumento de la jornada laboral le van a suponer a la Administración Pública, a Extremadura, un ahorro en torno a 80-90 millones de euros. ¿Cómo es posible
que la reducción de la jornada, que el aumento de la jornada laboral lleve consigo un ahorro de 90-100 millones de euros. Eso es solo posible si va a suponer la desaparición de puestos de trabajo. Si no, no tiene sentido. No puede haber un ahorro por el hecho de que uno aumente su jornada de trabajo, salvo que eso suponga amortización de puestos de trabajo. Y amortización de puestos de trabajo se van a producir. Y se van a producir en áreas tan delicadas como la sanidad y la educación. Y se van a producir en el resto de la administración pública. Y ya se están, de hecho, tomando medidas. Primero, congelando oposiciones. En segundo lugar, congelando las vacantes para que no se suplan, para que continúen amortizando puestos de trabajo, impidiendo, por lo tanto, que la gente acceda a la función pública. Ya estamos apreciando los primeros efectos de esa desaparición del empleo público como un elemento esencial en nuestra sociedad. Por lo tanto, yo discrepo. El aumento de 37,5 horas va a suponer, sin ningún género de duda, la desaparición de puestos de trabajo actuales en Extremadura. Va a suponer que mucho personal laboral que no tiene fija su plaza, evidentemente, termine en las colas del INE. Y yo creo que el Gobierno de Extremadura tiene que empezar a decirle a los extremeños y a los grupos parlamentarios que estamos aquí sentados cuánto va a suponer en Extremadura, porque estoy plenamente convencido de que ustedes saben cuántos puestos de trabajo van a sobrar en la Administración General, cuántos puestos de trabajo van a sobrar en sanidad y cuántos puestos de trabajo van a sobrar en educación, aunque estoy seguro de que eso usted no me lo contestará en su segundo turno de intervención. Gracias, don Víctor. Para turno de dúplica tiene doña Verónica, tiene 5 minutos. Muchas gracias. Señoría, no voy a entrar a valorar la justicia o la injusticia de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La medida se tiene que aplicar porque va a ser de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. Lo que sí se puede aplicar es de forma más o menos flexible y en nuestros planes está la flexibilización horaria para que el impacto de esta medida sea el menor posible en la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores. Incluiremos la posibilidad de la implantación del teletrabajo, del desempeño en el lugar de residencia, medidas que antes estaban ausentes en la Administración extremeña para que los puestos que sea factible. Con respecto a la amortización de puestos que todavía no se ha producido hasta estos momentos, los únicos puestos que se han amortizado son puestos de personal eventual. El consejero de Administración Pública ha dado siempre una respuesta clara y contundente en este sentido, y es que los empleados públicos que han accedido a algún puesto mediante un proceso concurso-oposición que tienen su plaza en propiedad pueden estar tranquilos porque no es la intención de la Administración ni suprimir ni privatizar ningún tipo de servicio o categoría. En estos momentos estamos desarrollando un programa de auditoría sobre cargas de trabajo. Forma parte del plan el plan RST, el plan de la Consejería de Administración Pública, para replantearnos alguna serie de cuestiones como son las encomiendas de gestión a grupos empresariales, si son realmente necesarias o no, si las actividades que desarrollan se pueden asumir por los empleados públicos dependientes de la Administración autonómica o no. Son auditorías que no tienen como propósito último la del despido de ningún trabajador de la Junta, pero sí pueden derivar en un proceso de redistribución de efectivos que se acogería en un futuro plan de reordenación de recursos humanos. Un plan de ordenación de efectivos que no supone en ningún momento un expediente de regulación de empleo, y que queremos estudiar de forma seria y rigurosa con cuántos puestos de trabajo cuenta la Administración, cómo están distribuidos en los distintos servicios administrativos, cuál es la carga de trabajo que cada uno de los empleados públicos tiene en estos puestos. En definitiva, lo que tratamos de hacer es analizar cuál es la situación de la Administración y qué podemos hacer para que haya un mejor funcionamiento de la misma. ¿Va a haber menos contrataciones? Supresión de puestos no va a haber, en principio no va a haber, de puestos con ocupante, evidentemente. Menos contrataciones en la medida en que se aumente la productividad y aumente la jornada laboral, habrá menos contrataciones que no están en ningún momento cuantificadas por parte de
este Gobierno el número de contrataciones que va a dejar de haber todavía, pero ya le digo que eso no puede equivaler en ningún momento a supresión de puestos de trabajo que implican un estudio muchísimo más detenido que se está llevando a cabo en estos momentos en una fase muy inicial, que es la de la auditoría de cargas de trabajo. Muchas gracias. Gracias, doña Verónica, por esa información detallada que nos ha dado sobre las preguntas que le han realizado esta mañana desde esta comisión. Y una vez que ha finalizado, bueno, pues esas respuestas, si usted, bueno, le invitamos a que se pueda quedar si así lo desea, y nosotros vamos a seguir esta comisión con el desarrollo del orden del día. Y así seguimos con el punto número 3, propuestas de pronunciamiento de la Cámara ante comisión, instando al Gobierno de España a mantener la plena operatividad del Centro de Formación de Tropas CEFOT número 1, ubicado en el acuartelamiento Santa Ana de Cáceres, dotando presupuestariamente su funcionamiento para evitar el cese de su actividad. Dicha propuesta de pronunciamiento está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la palabra el portavoz, don Alfredo Escribano, por un tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Traemos hoy a la Comisión de Administración Pública una propuesta de pronunciamiento en base a algo que entendemos desde mi grupo parlamentario que no está relacionado en absoluto con ninguna pretensión política de ningún grupo ni de ningún sector de la población, porque yo entiendo que es una cuestión que debería estar apoyada por todo el mundo. Se trata de la permanencia con carácter definitivo del Centro de Formación del CEFOT de Cáceres, y me van a permitir sus señorías, en primer lugar, hacer una breve referencia, un breve relato de lo que es el CEFOT, que antes se llamaba CIMOS y antiguamente se llamaba Campamento Santa Ana, donde no solamente desde nuestra perspectiva, sobre todo quiero incidir en que no solamente estamos hablando de algo militar y armamentístico, sino que nos estamos refiriendo con la defensa de este centro a algo que tiene mucho que ver con el empleo, porque tiene mucho que ver con la formación y con los jóvenes. Y entonces, desde esa perspectiva, nos parece importantísimo formación, jóvenes y empleo. Quería empezar por ahí. El año 1965 aproximadamente se empezó a vincular la instalación militar con la localidad de Cáceres y con la provincia de Cáceres. Y junto con el acuartelamiento de Badajoz y con el de Plasencia conformaban el entramado que por entonces en la región tenía el Ministerio de Defensa. Quiero recordar también a sus señorías que siempre fue complicado que una instalación militar se consolidara en ninguna ciudad ni en ningún pueblo, porque normalmente, sobre todo en aquellos entonces, estaba relacionado el que hubiera militares en algún sitio. Sí es verdad que estaba relacionado con que hubiera mucho trasiego. He estado releyendo lo que había en aquella época y hablaban del trasiego de personal que iba y venía, pero también con algún conflicto social que otro, y la gente prefería que no hubiera militares en su ciudad. En el año 2001 es la primera vez que parece ser, con ciencia cierta, que se anuncia y se da casi por asumido el cierre en el mes de marzo, en el año 2001, de lo que era el CIMOS. Y en el 2004, recuerdo su señoría, que siendo ministro de Defensa José Bono, se anuncia la llegada de un regimiento de ingenieros con carácter permanente que en teoría iba a solucionar el problema. Y ya es en el 2008, en diciembre del 2008, siendo ministra de Defensa Carmen Chacón, cuando se firma un convenio con el Ayuntamiento de Cáceres y con la Junta para recalificar los terrenos necesarios para ubicar el regimiento de ingenieros. Hasta ahí es el recordatorio más reciente de aquella ocasión en la que también se planteó la posibilidad de eliminar la instalación militar de Cáceres ciudad. En marzo del 2012, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, afirma, a unas noticias que tampoco sabemos a ciencia cierta cómo se producen, pero afirma que el CEFOT no se va a cerrar, y el 4 de abril dice que no se va a cerrar porque además para el Ayuntamiento de Cáceres, para todos sus grupos políticos que integran el consistorio, es irrenunciable el que esa instalación militar desaparezca de la ciudad de Cáceres y por tanto desaparezca de la provincia y desaparezca de la región. Y el 2 de mayo, por situarnos en el asunto, cómo va el argumentario y el histórico el histórico del asunto, el 2 de mayo tenemos información fehaciente del cese de la actividad del servicio de catering, pues alrededor de finales del mes de junio.
No es realmente a tener en cuenta lo del servicio de catering por los puestos de trabajo, sino en la globalidad. Por eso quisiera también hacerle un recordatorio de las implicaciones objetivas de la retirada de esa instalación militar en la ciudad de Cáceres. Hay una media de 230 militares profesionales, hay 100 civiles, hay alrededor al año formándose unos 1.500 militares, supone unos 2.000 empleos nuevos, supone también, que también hay que valorarlo, que hay 2.000 asistentes por jura de bandera, de los cuales 1.147 pernoctan una noche en la ciudad o en los alrededores, y esos 1.200 más 400 más hacen 3 comidas a lo largo del fin de semana que dura la jura de bandera. Es decir, estamos hablando de alrededor de unos 5 millones de euros al año que perderá la ciudad y la provincia según la Asociación Empresarial Cacereña. Entre otras cosas, queremos manifestar también la fuerte vinculación que hay entre lo que es la formación y el perfeccionamiento. La fuerte vinculación, por supuesto, social, económica y cultural entre la instalación militar y la ciudad y la provincia de Cáceres. Y como curiosidad, también tener en cuenta que hay otra serie de elementos que se valoran desde el aspecto técnico de lo que es el Ministerio de Defensa, que realmente no conocemos en profundidad, pero que son una cuestión objetiva, como por ejemplo la situación del campo de tiro. El CEFOD de Cáceres tiene el campo de tiro perfectamente organizado, son instalaciones que están remodeladas, y si al final esa instalación se lleva a San Fernando, pues resulta que San Fernando no tiene instalaciones adecuadas porque, para empezar, no tiene campo de tiro. Con lo cual, estamos hablando de que vamos no a desvestir un santo para vestir otro, sino que vamos a hacer algo nuevo, diferente, cuando hay otra cosa que ya está hecha. Nos parece que, además, vuelvo a repetir, la vinculación no es una vinculación armamentística y no es, por supuesto, una vinculación militarista. Estamos hablando al día de hoy de que lo más importante del CEFOD de Cáceres es que hay una relación con los jóvenes y una relación de formación. Y, por supuesto, la relación de formación termina o se completa con una cuestión de empleo. En el Congreso de los Diputados, tanto como en el Congreso de los Diputados como en los plenos de las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, en los ayuntamientos, nuestro grupo ha presentado iniciativas. Quiero recordar, no por hacer comparativas ni, por supuesto, en un toque demagógico, porque aquí lo que se pretende desde mi grupo parlamentario es que todas las fuerzas políticas se sumen a esta propuesta de pronunciamiento y sea efectiva, pero quiero recordarles que nuestros compañeros del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ya tiraron por tierra en los presupuestos una enmienda que había sobre el CEFOD. Y eso nos preocupa porque se están dando dos mensajes diferenciados. Por un lado, el mensaje que puede haber en Madrid, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. La alcaldesa de Cáceres es senadora y no ha planteado ninguna pregunta sobre el CEFOD. Podía haberlo hecho perfectamente, sin ningún compromiso, por cierto, podía haber preguntado. Pero bueno, nos preocupa porque la sensación es que en unos sitios parece que estamos a favor de y en otros sitios estamos utilizando nuestra propia línea argumental política por parte de los grupos correspondientes. Aquí quiero recordarles a sus señorías que tuvimos el 30 de marzo, hicimos la propuesta de pronunciamiento, la registramos, que ha habido una declaración institucional de todos los grupos el día 26 en pleno y la propuesta que hoy nos trae. Como conclusión a esta primera intervención, decirles que la ciudadanía y los movimientos sociales de la ciudad, de la provincia y de la región, creemos que deben implicarse en una reivindicación de todos en beneficio de todos. No se trata de que una instalación permanezca o se vaya, sino se trata de lo que supone para la ciudad, para la provincia y para la región. El CEFOD, el continuismo, la permanencia en la ciudad, creemos que es fundamental para que se siga desarrollando, sobre todo en estos tiempos críticos, donde las condiciones económicas han variado sustancialmente desde los últimos años y donde cualquier cosa viene bien para que cualquier sitio, cualquier lugar, cualquier ciudad, cualquier provincia o cualquier región se pueda seguir desarrollando. Yo creo que tenemos que entender que supera los intereses individuales para convertirse en un interés colectivo y luchar desde cualquier planteamiento y perspectiva. Quiero recordarles a sus señorías que con la propuesta esta y con las acciones que se están llevando a cabo hay una plataforma ciudadana que yo creo que eso es lo menos importante, porque lo más importante es que cada uno desde su perspectiva lo apoye, y la apoya la Confederación Empresarial Cacereña, la apoya la Federación de Municipios y Provincias, la Junta de Extremadura, la Asamblea de Extremadura, la Agrupación de Asociaciones de Vecinos,
el Partido Popular, Izquierda Unida, el Partido Socialista, las diputaciones, los ayuntamientos, los sindicatos. Entendemos que es una buena cuestión para, de alguna forma, desde cada sitio, cada lugar, cada pretensión y cada decisión, poder seguir influyendo en que el CEFOP no desaparezca de Cáceres y que en este sentido, vuelvo a repetir, nos tenemos que implicar mucho más. Y se tiene que implicar mucho más quien está gobernando, porque una plataforma no hace nada, un sindicato no hace nada, ni siquiera un partido político, si no tiene el apoyo en este momento de quien está gobernando. La Junta de Extremadura debe batirse el cobre y debe presionar en Madrid, tiene medios para hacerlo, para que esta instalación no desaparezca. Quiero recordar, no sé si ha sido ayer o antezayer o hace unos días, un caso parecido ha ocurrido creo que en Girona o en Lleida, y al final el destacamento que había allí, pues al final se queda por una voluntad política, pero también porque han entendido que era necesaria para el desarrollo de esa zona. Nada más, muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Para turno en contra o fijación de posiciones, los grupos parlamentarios de menor a mayor tienen un tiempo de 5 minutos. Sí que me gustaría, señorías, saben ustedes que se va a celebrar dentro de 5 minutos aproximadamente el acto del 29 aniversario de la Asamblea de Extremadura. Si ustedes, señorías, lo tienen a bien, durante este tiempo se suspende esta comisión y nos volvemos a incorporar una vez que se finalice dicho acto. ¿Están todos ustedes de acuerdo? Por lo tanto, lo suspendemos ahora y luego nos volvemos a incorporar. Gracias.